Meses después de la muerte de mi esposa, mi propia hija, Eleanor, me echó de casa. La familia de mi marido va a vivir aquí ahora, declaró, diciéndome fríamente que me fuera al basurero. Pero solo sonreí, mientras comenzaba un cálculo silencioso. No sabían lo que había empacado ni de lo que era capaz. Así fue como me defendí. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas. Las palabras aún resonaban en el silencio estéril de lo que había sido mi sala, atravesándome como fragmentos de hielo. La familia de mi esposo va a vivir aquí ahora, así que lárgate. Era Eleanor, mi hija, quien se plantó frente a mí con una resolución gélida y desconocida. Sus ojos, otrora pozos de asombro infantil, ahora estaban tan vacíos y fríos como un estanque invernal. Apenas 3 meses después de enterrar a mi amada Clara, mi esposa, la mujer que convirtió esta casa en un hogar, me estaban desalojando de mi propia vida. Vete al basurero si quieres, añadió Eleanor con voz monótona, desprovista de toda calidez o rastro del afecto que recordaba. Pero no me estremecí, no me quebré. En cambio, una extraña sensación floreció en mi pecho, una peligrosa florecilla de determinación. Una sonrisa, tenue y cortante, se dibujó en mis labios. Probablemente Eleanor pensó que era la mueca de un anciano derrotado, pero era una retirada táctica, la promesa de una batalla distinta. Mi mente, que se había sentido entumecida desde la muerte de Clara, se iluminó de repente con una claridad a la vez aterradora y estimulante. Todo había empezado hacía 2 meses, con una llamada inusualmente dulce de Eleanor, que había reavivado por un instante una chispa de esperanza en mi corazón afligido. «Papá», dijo con voz alegre, un tono que no había escuchado en años. A Brendan y a sus padres, Richard y Dorothy Hayes, les encantaría venir a charlar. Una simple reunión familiar, ¿sabes? Sonaba tan sincera, tan deseosa de reconectar. Ingenuamente, le creí. La esperanza, esa cruel embustera, nos había pintado un cuadro de reconciliación. La muerte de Clara había creado un abismo entre nosotras, un silencio que dolía más que cualquier discusión. Imaginé este encuentro como el primer paso para superar esa brecha, una oportunidad para recordar a Clara, para encontrar consuelo la una en la otra. Pasé días preparando la casa con esmero. Pulí la antigua mesa de caoba de Clara hasta que relució. Llené un jarrón de cristal con los narcisos amarillos favoritos de Eleanor. Sus alegres flores contrastaban fuertemente con la silenciosa tristeza que aún impregnaba cada rincón. Compré una buena botella de vino y horneé sus tartaletas de chocolate favoritas, la receta memorizada del gastado libro de cocina de Clara. Cada detalle era una súplica silenciosa, un testimonio de mi amor y de mi desesperado deseo de que volviera a casa, aunque solo fuera por una tarde. Mientras trabajaba, me sorprendí deteniéndome, con viejas fotografías esparcidas sobre la repisa de la chimenea. Eleanor de niña, con sus mejillas regordetas, Clara riendo bajo el sol, la sonrisa rígida de Brendan junto a Eleanor el día de su boda. Observé detenidamente el rostro de Brendan en las fotos y una leve inquietud me invadió. Había algo hueco en su sonrisa, un brillo calculador en sus ojos que no había notado antes. Y Dorothy, su madre, su expresión en cada fotografía, parecía contener una leve desaprobación, un juicio sutil que me incomodaba. Lo atribuí a mi imaginación, a mi soledad. Llegó el día, y con ellos llegaron también Eleanor, Brendan y sus padres, Richard y Dorothy. En el aire se palpaba una tensión tácita desde el momento en que cruzaron la puerta. No hubo abrazos cálidos ni miradas de compasión. Su actitud era fría, formal, como la de conocidos lejanos en una reunión de negocios. Los narcisos, que pretendían ser una vibrante bienvenida, parecían marchitarse bajo su mirada. Dorothy, una mujer cuya sonrisa parecía permanentemente tensa y crítica, observó la sala con desdén. Sus ojos, penetrantes y penetrantes, recorrieron mis flores cuidadosamente dispuestas, mis muebles relucientes, el aroma a pan recién horneado que solía inundar la casa de calidez. «¡Qué flores tan baratas!», murmuró con desdén, en un tono bajo y desdeñoso que, sin embargo, rompió el silencio. Mis esfuerzos, mis esperanzas, fueron rechazados con un gesto de su mano impecablemente manicurada. Eleanor no dijo nada.
Simplemente desvió la mirada. Antes incluso de que pudiera responder al insulto de Dorothy, Richard, un hombre cuyo apretón de manos era tan débil como un trapo mojado, sacó una pequeña cámara. Empezó a fotografiar la habitación, moviéndose metódicamente, capturando imágenes de cada rincón, cada elemento, cada detalle arquitectónico. «Solo estoy valorando la propiedad», explicó, sin mostrar la menor disculpa ni explicación. Habló de mi casa como si fuera un bien abstracto, no un lugar impregnado de generaciones de recuerdos. El corazón me empezó a latir con fuerza, presa de un creciente temor. Entonces, Dorothy dio un paso al frente, con una voz sorprendentemente firme, y me lanzó un golpe que no esperaba. «Ahora la familia de mi hijo vivirá aquí», declaró, mirándome fijamente con una frialdad implacable. «Así que lárgate». Los miré fijamente, con la mente aturdida, intentando comprender sus palabras, su descaro. «¿Qué?», logré decir al fin, con la voz ahogada por la confusión. «No entiendo. ¿Dónde? Esta es mi casa». Las palabras me sonaban extrañas, insuficientes ante la contundencia de su determinación. La voz de Eleanor cuando llegó era más fría que cualquier viento invernal que hubiera conocido. «Vayan al vertedero si quieren. Necesitamos esta casa». No ofreció ninguna explicación, ninguna disculpa, solo una escalofriante certeza. Brendan, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino con una voz igualmente desprovista de remordimiento. «Ya hemos acordado todo con la policía», dijo, como para cortar de raíz cualquier discusión, cualquier resistencia. Me volví hacia Eleanor, mi hija, buscando en su rostro algún rastro de la niña que había criado, la que solía acurrucarse en mi regazo, con la mano entre las mías. Busqué la chispa de amor, el destello de compasión, el atisbo de una historia compartida. Pero no había nada. Solo una máscara endurecida e indiferente, una extraña que me devolvía la mirada. Fue en ese instante cuando supe que la había perdido de verdad, quizá mucho antes de ese día. Dorothy, siempre pragmática, rompió el silencio atónito. «Tienes una hora para empacar lo esencial», ordenó, mirando un delicado reloj de pulsera. Mi mente, que había estado sumida en una bruma de confusión y dolor, de repente se aclaró. Podría haber esperado lágrimas, pero en lugar de eso, un cálculo peligroso comenzó a gestarse. No era desesperación lo que me invadía, sino una ira fría y silenciosa. «De acuerdo», dije con una voz sorprendentemente firme, incluso para mí mismo. Me giré y caminé hacia el estudio, donde reposaba mi viejo maletín de cuero, una reliquia de mis días de ingeniero. Era un maletín robusto y práctico, acostumbrado a guardar planos y documentos importantes. Mientras comenzaba a empacar, seleccionando cuidadosamente mis pertenencias, miré a Eleanor, que me había seguido, observándome con una curiosidad distante. «He sido ingeniero toda mi vida», le dije con voz baja y firme, sin el menor atisbo de emoción. «Sé construir cosas, pero también sé destruirlas». Era una advertencia silenciosa, una promesa velada por la resignación decepcionada de un padre. Su expresión permaneció inalterable, testimonio de su absoluta indiferencia. En el maletín guardé las pruebas tangibles de mi vida, mis extractos bancarios, mis pólizas de seguro, la escritura de esta casa, mis certificaciones profesionales que demostraban mi valía más allá de lo que ellos veían. Y finalmente, con una punzada agridulce, metí la preciada fotografía de Clara, cuya radiante sonrisa era testigo silenciosa de su crueldad. No eran simples papeles, eran mi base, mis herramientas. En la puerta principal, la familia Hayes esperaba impaciente mi partida. Eleanor se mantenía apartada, evitando mi mirada. Me detuve, echando un último vistazo a la casa que había construido con Clara, el lugar donde habíamos criado a nuestra hija. Luego me volví hacia ellos, con voz baja, casi un susurro, pero cortante. «Los servicios están a mi nombre», dije. «Tendrán que transferirlos». Ninguno respondió. Nadie ofreció una palabra de consuelo, ni un fugaz adiós. Salí, cerrando la puerta tras de mí. El clic resonó en el repentino silencio. Creían haber ganado. No tenían ni idea de lo que yo había comenzado. El peso de mi viejo maletín de cuero
Me resultó extrañamente reconfortante al colocarlo en el asiento del copiloto de mi Honda. El coche, un modelo fiable pero ya viejo, arrancó, dejando atrás la casa que había sido el pilar de mi vida durante décadas. Mientras conducía por barrios conocidos, pasando por el parque donde Clara y yo habíamos empujado a Eleanor en los columpios, por la tienda de la esquina donde había comprado incontables caramelos para mi hija ilusionada, todo parecía igual, pero nada me resultaba familiar. Cada árbol, cada buzón, cada vecino sonriente saludando desde su porche, era un crudo recordatorio de una vida que ya no era mía, una vida que me había sido arrebatada brutalmente por la misma persona para la que yo había ayudado a construirla. Estaba a la deriva, un fantasma en mi propio pueblo. Mi primera parada fue un cajero automático. Con manos expertas, inserté mi tarjeta. La pantalla se iluminó, mostrando una serie de números que representaban décadas de ahorro meticuloso, una vida de decisiones prudentes. La suma era considerable, un testimonio de mi carrera de ingeniería y de la sabiduría frugal de Clara. Era una silenciosa y poderosa tranquilidad, una base sólida en un mundo que de repente se había vuelto inestable. Los fríos y duros números contrastaban fuertemente con el vacío emocional que sentía, pero me ofrecían una sensación de control, un activo tangible en mi nueva e inquietante realidad. Encontré un lugar económico llamado Sunrise Inn, un motel discreto en las afueras de la ciudad. Habitación 237. Se sentía convenientemente anónima, un lugar donde nadie haría preguntas. Pagué en efectivo por 3 noches. Los billetes nuevos eran una pequeña protección contra las huellas digitales que sabía que pronto serían cruciales de evitar. La habitación era sencilla, una alfombra desgastada, una cama dura, un televisor pequeño. Pero era privada, un santuario donde podía ordenar mis pensamientos, donde el mundo exterior no podía alcanzarme. Era un lienzo en blanco para el siguiente capítulo. En el momento en que la puerta se cerró, dejándome dentro, abrí mi viejo portátil. Su zumbido familiar fue un sonido reconfortante. Mis dedos, acostumbrados a ecuaciones complejas y software de diseño, se movieron con un propósito renovado. «Es hora de resolver un problema», murmuré, y mis palabras resonaron suavemente en el silencio de la habitación. Ya no se trataba solo de una crisis personal. Era un desafío de ingeniería, un rompecabezas que requería precisión, lógica y un enfoque sistemático. Mis años construyendo estructuras, diseñando sistemas complejos, ahora se aplicarían al desmantelamiento de una estructura diferente. Las vidas cuidadosamente construidas de aquellos que me habían hecho daño. A la mañana siguiente, tras tomarme un café tibio del motel, accedí a mi banca en línea. Busqué la cuenta conjunta que le había abierto a Eleanor cuando tenía 16 años, un fondo destinado a su educación universitaria, luego a su primer coche y, finalmente, a su futuro. Siempre la habíamos mantenido, con una pequeña aportación mía cada mes, incluso después de que se casara con Brendan. Para mi sorpresa, y con una sombría satisfacción, vi que nunca me había eliminado como cotitular. Era un descuido garrafal, una pequeña grieta en su, por lo demás, perfectamente orquestada adquisición. El saldo en la pantalla era impresionante, mucho mayor de lo que esperaba. Era una suma que representaba mi compromiso inquebrantable, mi apoyo incondicional, mis décadas de sacrificio como padre. Por primera vez en lo que parecieron 24 horas, una sonrisa genuina, aunque sombría, se dibujó en mis labios. 30 años, susurré, con las palabras cargadas de una mezcla de resentimiento y una naciente sensación de poder. Di y di y di. Es hora de recuperar todo lo que me pertenece. No se trataba solo del dinero, se trataba de recuperar una parte de mí mismo, una prueba de que no era un viejo acabado, fácilmente desechable. Mis siguientes pasos fueron rápidos y deliberados. Conduje hasta un Tech Mart, una tienda de electrónica bulliciosa que transmitía una sensación de impersonalidad deliberada. Compré un teléfono móvil plegable de prepago, cuyo diseño sencillo contrastaba enormemente con los smartphones que todos llevaban, y un portátil barato y discreto. Pagué ambos en efectivo. Necesitaba no dejar rastro digital, ninguna pista que pudieran seguirme. El joven dependiente, un chico educado llamado Casey, me preguntó si necesitaba ayuda con la configuración. «Trabajo remoto», le dije, haciendo un gesto de desdén con la mano,
casi ensayado. Consultoría. Solo necesito lo básico. Asintió, sin entender nada, y me marché con una renovada sensación de propósito. A través de una agente inmobiliaria llamada Sarah Jenkins, encontré un modesto apartamento de una habitación, a solo 12 cuadras de mi antigua casa. Era un edificio tranquilo, sin lujos, pero con buena estructura, y fundamentalmente, una conexión a Internet estable. Internet es primordial, Sarah, le recalqué, asegurándome de que comprendiera su importancia. Trabajo desde casa y dependo mucho de una conexión estable. Pareció entender la seriedad de mi necesidad y, en cuestión de días, firmé el contrato de alquiler, el primer paso para establecer mi nueva base de operaciones. Mi nuevo apartamento, aunque espartano, pronto empezó a transformarse. No era un hogar, no como lo había sido mi casa con Clara, pero sí un centro de operaciones. Compré un archivador de plástico barato y etiqueté carpetas de Manila con nombres precisos y concisos. Eleanor, Brendan, Richard, Dorothy. Cada nombre, un objetivo. Cada carpeta, un depósito para la información que pronto acumularía. Comencé por completar los detalles que ya conocía, sus rutinas, sus horarios de trabajo, la dirección temporal que ocupaban, mi antigua casa, las horas de oficina de Eleanor en la galería, las largas noches de Brendan en el estudio de arquitectura, las frecuentes visitas de los padres de Hayes al club de campo. Mi mente, aguda y analítica, empezó a organizar estos fragmentos de información, reconstruyendo un mapa rudimentario de sus vidas. Pero enseguida identifiqué las lagunas de conocimiento. Mi mapa mental estaba incompleto. Necesitaba detalles concretos que fueran más allá de la mera rutina. Necesitaba vulnerabilidades, las grietas en sus superficies pulidas. Necesitaba puntos de presión, las palancas que podía accionar para lograr el máximo impacto. No se trataba de venganza en un arrebato de ira. Se trataba de precisión quirúrgica, de la demolición calculada de un ingeniero. Mi nuevo centro de mando, mi pequeño apartamento, se convirtió rápidamente en un hervidero de actividad. El teléfono móvil de tapa, mi portátil barato y una mente concentrada eran todas las herramientas que necesitaba. Las etiquetas de las carpetas de Manila, Eleanor, Brendan, Richard, Dorothy, ya no parecían nombres, sino designaciones de sistemas individuales que debían analizarse, comprenderse y, en última instancia, desmantelarse. Yo era ingeniero, y este era mi proyecto más complejo hasta la fecha. Mi primer objetivo fue Brendan. Su actitud engreída y su arrogancia subyacente siempre me habían irritado. Recordé la sonrisa vacía de sus fotos de boda, una premonición que había descartado entonces, pero que ahora veía con una claridad escalofriante. Decidí empezar por los lugares habituales. Tras algunas averiguaciones discretas, me encontré en el interior tenuemente iluminado y lleno de humo del casino Riverside, un lugar donde la gente suele perder sus inhibiciones junto con su dinero. Encontré a Brendan en una mesa de blackjack, rodeado de la mezcla habitual de aspirantes y derrotados. Estaba animado, con el rostro enrojecido y un vaso de líquido ámbar en la mano. Elegí un taburete en la barra, lo suficientemente lejos para pasar desapercibido, pero lo suficientemente cerca para observar. La camarera, una mujer práctica de mirada amable llamada Brenda, me tomó nota. «Un refresco», le dije. Estaba allí para trabajar, no para relajarme. Mientras me preparaba la bebida, entablé conversación con naturalidad. «Noche ajetreada, Brenda», comenté, señalando con la cabeza las mesas de blackjack. Ella siguió mi mirada y sus ojos se posaron en Brendan. «¿Él?», suspiró, limpiando la barra. «Ha venido con frecuencia estas últimas semanas. Ha perdido bastante aquí. Dice que pagará pronto cuando venda la casa». Una casa. Mi casa. Todo encajó con un golpe seco y desagradable. No solo estaba apostando con el dinero de mi desahucio. Una oleada de ira, más intensa y precisa que nunca, me recorrió. Discretamente saqué el móvil prepago barato que había comprado, cuya cámara, sorprendentemente, era bastante buena. Desde el otro lado de la habitación, empecé a sacar fotos. Las expresiones cada vez más desesperadas de Brendan, el temblor de su mano al hacer las apuestas, su rostro enrojecido por el alcohol, las figuras sombrías que lo acompañaban. Cada clic de la cámara era una pequeña victoria, otra prueba más, otra grieta en su fachada.
A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer, siguiendo los pasos de Brendan. Condujo hasta una extensa obra en construcción a las afueras de la ciudad, donde supuestamente trabajaba como arquitecto. Aparqué a unas pocas manzanas, observando, esperando. Alrededor del mediodía salió de la obra, no hacia un restaurante típico, sino hacia una cafetería apartada conocida por sus reservados íntimos y su clientela discreta. Lo seguí adentro, manteniendo una distancia prudente. No estaba solo. Una mujer pelirroja, elegante y llamativa, lo esperaba. Su saludo fue demasiado cordial para un colega, demasiado íntimo para un amigo. Mientras se acomodaban en una mesa, con las cabezas inclinadas cerca y las manos rozándose ocasionalmente sobre la mesa, la verdad se hizo innegable. Esto no era una simple pausa para comer. Mi cámara, oculta entre un periódico que fingía leer, funcionaba en silencio. Clic, clic, clic. Cada palabra susurrada, cada mirada compartida, cada roce quedó registrado. Cuando salieron del café una hora después, llegó la confirmación, innegable y condenatoria. Brendan la atrajo hacia sí, dándole un beso prolongado en los labios, un beso que hablaba de pasiones secretas y momentos robados. Más pruebas, murmuré para mí, con una sombría satisfacción instalándose en mi interior. Esto no se trataba solo de irregularidades financieras, se trataba de traición, del núcleo podrido de la familia que Eleanor había elegido en lugar de mí. Esa misma tarde, centré mi atención en Richard. Mi mente de ingeniera ansiaba hechos, datos irrefutables. Conduje hasta la oficina del secretario del condado de Multnomah, un edificio anodino repleto de los registros de la vida de innumerables ciudadanos. Sabía que los registros públicos eran una mina de oro para quien estuviera dispuesto a indagar. Solicité los documentos relacionados con Richard Hayes. La empleada, una mujer cansada que parecía haberlo visto todo, me entregó diligentemente los archivos. Lo que encontré entre esas páginas polvorientas pintaba un cuadro vívido de catástrofe financiera. Richard, al parecer, no era el exitoso empresario que aparentaba ser. Inversiones fallidas salpicaban su historial financiero como minas terrestres. Había deudas tributarias pendientes por un total asombroso de $43,000, prueba de años de mala gestión y evasión fiscal. Descubrí que su licencia comercial había sido suspendida por falta de pago de diversas tasas y multas. El hombre que había entrado pavoneándose en mi casa, evaluando su valor, en realidad estaba ahogado en deudas. De vuelta en mi apartamento, extendí el fruto de mi trabajo. Fotografías de la aventura ilícita de Brendan, un rastro documental que registraba sus crecientes deudas de juego, los crudos informes oficiales que detallaban los problemas fiscales de Richard y su licencia suspendida. Sabía, sin necesidad de indagar más, que la cómoda existencia de Dorothy dependía por completo de la precaria situación económica de su marido. El panorama era completo, crudo y profundamente satisfactorio. La satisfacción de un ingeniero. Así se sentía. No una alegría cruel, sino la profunda comprensión de un sistema defectuoso. Debilidades estructurales identificadas, pensé, mientras recorría con el dedo una fotografía de Brendan. Puntos de apoyo localizados, murmuré, fijando la mirada en los embargos fiscales de Richard. No solo estaban desesperados, estaban al borde de la ruina, y mi casa era su último y desesperado intento por mantenerse estable. Justo entonces, mi viejo teléfono, el que no había reemplazado, vibró. El nombre de Eleanor apareció en la pantalla. Un escalofrío, quizá un destello del antiguo cariño, me recorrió, rápidamente reemplazado por una fría certeza. Creían haberme desechado. Una reliquia irrelevante. Estaban a punto de descubrir el verdadero precio de su arrogancia. «Es hora de empezar la demolición», declaré, con la voz apenas audible en el apartamento vacío. Las pruebas recopiladas yacían esparcidas sobre mi escritorio improvisado, un mapa frío y duro de sus vulnerabilidades. Ahora llegaba la ejecución, la secuencia de acción, como la llamé mentalmente. No se trataba de un ataque impulsivo, sino de precisión, de atacar cada componente de su frágil sistema. Primero Eleanor, ejerciendo presión financiera inmediata. Luego Richard, iniciando una investigación gubernamental sobre sus negocios turbios. Después Brendan, exponiendo sus deudas de juego y su aventura extramarital. Finalmente, Dorothy,
desmantelando los cimientos de su dependencia privilegiada. Cada paso estaba diseñado para generar el máximo impacto, obligándolos a afrontar las consecuencias de sus actos. Lo primero que hice fue ir al First National Bank. Entré con una calma y seguridad admirables y pedí hablar con Mark Jensen, el gerente de la sucursal, a quien conocía desde hacía años. Con mi documentación impecable, le mostré que era cotitular de la cuenta conjunta de Eleanor, la que le había abierto cuando era adolescente. «Mark», le expliqué con voz firme, «necesito modificar las condiciones de esta cuenta. Debido a algunos acontecimientos familiares recientes, necesito asegurarme de que no se puedan realizar grandes retiros sin mi autorización expresa». Mark, un hombre que respetaba la debida diligencia, revisó los documentos. Los términos de la cuenta eran claros. Como copropietario, tenía todo el derecho a imponer tales restricciones. Procesó los cambios, convirtiéndome en el titular principal y exigiendo mi firma para cualquier transacción importante. Luego especifiqué una restricción adicional, más inmediata, un límite de retiro diario para Eleanor de tan solo $200. Mark me miró, con un destello de preocupación en los ojos. Sostuve su mirada, ofreciéndole solo una sonrisa tensa e indescifrable. El pánico, sabía, sería inmediato y total. A continuación visité al abogado Reynolds, un letrado experimentado conocido por su meticulosa atención al detalle. Le expuse mi caso, el desahucio, sus exigencias y, fundamentalmente, mi considerable inversión en la casa. Durante años, había guardado meticulosamente los recibos de cada mejora importante, cada reforma, cada renovación que había aumentado el valor de la propiedad. Tenía documentación que respaldaba más de $23,000 en mejoras. El abogado Reynolds, un hombre cuya expresión rara vez delataba emoción, examinó la pila de recibos y facturas. Sus ojos, penetrantes tras sus gafas, escudriñaron las fechas y las cifras. «Señor Davis», dijo finalmente, levantando la vista, «tiene usted una posición legal muy sólida. Estas mejoras, por sí solas, le otorgan un derecho significativo al aumento del valor de la propiedad». Le di las gracias, pero entonces revelé mi verdadera estrategia. «No quiero ir a juicio todavía», expliqué. «Quiero que comprendan su error por sí mismos. Quiero que sientan la presión, que se den cuenta de las consecuencias de sus actos antes de que inicie una acción legal con todo el peso de la ley». El abogado Reynolds arqueó una ceja, y un atisbo de curiosidad reemplazó su estoicismo habitual. Lo entendía. No se trataba solo de ganar un juicio, se trataba de una justicia más profunda y personal. Al salir del despacho del abogado, hice una última parada. Preparé un sobre anónimo, reuniendo cuidadosamente copias de los embargos fiscales de Richard Hayes, la documentación de la suspensión de su licencia comercial y un informe detallado, aunque sutilmente engañoso, de sus diversos ingresos no declarados que había descubierto durante mi investigación. El sobre estaba dirigido al Departamento de Ingresos de Oregón, con la leyenda «Investigación requerida». Lo deslicé en un buzón público. El pequeño acto me produjo una inmensa satisfacción, como encender una mecha con precisión milimétrica. Los primeros pasos estaban en marcha. De vuelta en la tranquila soledad de mi apartamento, me serví un pequeño vaso de agua. La satisfacción era profunda, el orgullo de un ingeniero por un plan bien ejecutado. La primera ficha de dominó había caído. Y entonces, el nuevo móvil plegable que llevaba en el bolsillo vibró. Era una notificación del banco. Eleanor había intentado retirar dinero. Luego otra vez, y otra más. Varios intentos fallidos. Unos minutos después, mi viejo teléfono, el que aún estaba vinculado a los contactos de Eleanor, empezó a sonar. Era ella. Dejé que saltara el contestador, prefiriendo escuchar, observar sus primeras reacciones. Su voz, generalmente serena, tenía un matiz de pánico desconocido. «Papá», empezó, y el uso de mi nombre completo, Arthur, denotaba su creciente agitación. «Soy Charlotte. Hay algún problema con nuestra cuenta. No puedo acceder al dinero. No puedo pagar el alquiler. No puedo comprar comida». Charlotte. No había usado ese nombre desde niña. Fue un lapsus, una señal de que perdía la compostura. Mi discreto dispositivo de escucha, estratégicamente colocado en mi antigua casa antes de irme, captó la frenética conversación de Eleanor con Brendan. «El dinero de papá está bloqueado», siseó,
con la voz tensa por la histeria apenas contenida. Intenté sacar efectivo, pero no me deja. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? Hubo una pausa, un instante de silencio atónito, y luego la voz de Eleanor, más fría, más cortante, cargada de una creciente comprensión. Papá lo hizo a propósito. Brendan, siempre tan arrogante, se burló. No, él no sabría cómo hacer esto. Es un anciano, no un genio de la tecnología. Me permití una pequeña sonrisa sombría. No tenían ni idea. Días después, la siguiente fase de mi plan comenzó a desarrollarse. Un sobre de aspecto oficial llegó a mi antigua dirección, ahora la suya. Llevaba el emblema del Departamento de Ingresos de Oregón y estaba dirigido a Richard Hayes. La investigación fiscal había comenzado oficialmente. Poco después, la voz de Eleanor resonó de nuevo en mi dispositivo de escucha, con un tono desesperado mientras hablaba con Richard. «Hay varios problemas, Richard», dijo con voz tensa. «La cuenta bancaria está bloqueada, y ahora el dinero de papá está bloqueado. Y además, te ha llegado una notificación de auditoría fiscal del Estado». La voz de Richard, normalmente resonante y llena de engreimiento, estaba cargada de incredulidad. «¿Qué? Tu padre no tiene ese tipo de autoridad. Solo es un anciano». La respuesta de Eleanor fue firme, desbaratando su bravuconería. «El banco no está de acuerdo, Richard. Dicen que Arthur Davis es el titular principal de la cuenta y que ellos autorizaron las restricciones». Siguió una larga y pesada pausa, cargada del peso de su creciente comprensión. Entonces, la voz de Richard, baja y peligrosamente tenue, rompió el silencio. «¿Dónde está tu padre ahora?», preguntó. La respuesta de Eleanor fue sombría, teñida de un nuevo e indeseado respeto. «Empiezo a pensar que lo subestimamos gravemente. Si esta historia te ha resultado interesante, recuerda darle a me gusta, compartirla y suscribirte para seguir el relato de cómo un padre abandonado recuperó su vida y le dio a su familia una dura lección. Tu apoyo me ayuda a difundir mi historia». La demolición ya estaba en marcha. Con la investigación fiscal de Richard confirmada y el acceso de Eleanor a su cuenta conjunta restringido, era hora de centrarse en Brendan. Él era el eslabón débil, el más susceptible a un efecto dominó que lo llevaría a la ruina profesional y personal. Organicé meticulosamente las fotografías de su aventura extramarital. Cada beso robado y cada mirada íntima eran prueba de su infidelidad. Junto a ellas, reuní la documentación de sus deudas de juego, cuyas cifras revelaban su irresponsabilidad. Se prepararon 2 sobres idénticos. Uno iba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de Henderson Development, el prestigioso estudio de arquitectura de Brendan. El otro, a la oficina de Eleanor en la Galería de Arte. Los envié por separado, asegurándome de que llegaran en momentos distintos para maximizar el impacto. El objetivo no era solo exponer, sino desentrañar. No tardó en activarse mi dispositivo de escucha, oculto en mi antigua casa, con una conversación frenética. La voz de Brendan, normalmente suave y segura, estaba teñida de puro pánico. «Me han despedido, Eleanor. ¿Te lo puedes creer? Alguien les ha enviado información sobre mi vida personal». Sonaba desconcertado, como si las consecuencias de sus actos fueran una catástrofe natural imprevista. Relató los detalles espeluznantes. Fotos mías en el casino. Declaraciones de gente diciendo que debo dinero. Su empresa, explicó, lo consideraba un riesgo para la reputación de la compañía. La respuesta de Eleanor fue inmediata, tajante y completamente desprovista de compasión. Su propia angustia por la precaria situación económica era palpable. «Michael», espetó, llamándolo por su nombre completo, una clara señal de su creciente furia. «Apenas podemos comprar comida. ¿Cómo vamos a sobrevivir sin tu sueldo?». El sonido de su desesperación compartida era una escalofriante sinfonía de consecuencias. Apenas 2 horas después, tras el reparto de correo en la galería de Eleanor, mi dispositivo captó otra conversación, aún más devastadora. La voz de Eleanor era un silencio sepulcral, una calma peligrosa antes de la tormenta. «Sé de tu aventura, Brendan», afirmó, dejando caer cada palabra como una piedra. «Lo quiero todo, la mitad de todo lo que nos queda». Brendan, acorralado y desesperado, balbuceó explicaciones, admitiendo que su afición al juego se le había ido de las manos. En su desesperación,
Un atisbo de lucidez se abrió paso. «Es por lo que le hicimos a mi padre», soltó de repente, en un intento desesperado por desviar la atención, por encontrar una culpa compartida. Pero Eleanor estaba fuera de sí. «Eres igual que él», la condenó, con la voz cargada de disgusto. Una decepción. El choque de palabras era palpable, y el abismo emocional entre ellas se ensanchaba con cada palabra. Entonces Brendan, uniendo lentamente los hilos aparentemente dispares de su desastre en desarrollo, susurró: «Esto no puede ser todo una coincidencia. Tu padre». Eleanor, aún incapaz de ver más allá de sus propios prejuicios, se burló. Papá no pudo organizar ni una fiesta de cumpleaños, mucho menos un elaborado plan de venganza. Su desdén demostraba lo mucho que me había subestimado, lo poco que conocía realmente al hombre al que había desechado. Me recosté en mi silla, escuchando el caos que se desataba en mi antiguo hogar. La vida profesional y personal de Brendan estaba hecha añicos, su carrera destrozada, su matrimonio desmoronándose. Eleanor, por su parte, se enfrentaba a la ruina económica y al derrumbe de su mundo, antes estable. La satisfacción no era maliciosa, sino una silenciosa reivindicación. Mi mente analítica registraba cada grieta en sus vidas, cuidadosamente construidas. Al día siguiente, surgió una nueva e inesperada complicación. Llamaron a la puerta de mi apartamento. Al abrir, me encontré con el agente Thompson, un policía amable pero severo. En el coche patrulla, detrás de él, vi a Dorothy, con el rostro desencajado por la indignación. Una denuncia por acoso. «Señor Davis», comenzó el oficial Thompson, «recibimos una queja de una tal Dorothy Hayes, en la que afirma que usted la ha estado acosando a ella y a su familia». Mantuve la calma. Era lo esperado. Una reacción predecible de quienes están acostumbrados a privilegios sin control. «Agente», respondí con voz firme, «le aseguro que no he hecho nada de eso». Lo invité a pasar y le presenté mi documentación legal, cuidadosamente organizada, la escritura de la casa, los documentos de copropiedad de la cuenta bancaria de Eleanor y los recibos de las mejoras que había realizado en la vivienda. «Simplemente estoy protegiendo mis derechos legales», expliqué, señalando las secciones pertinentes. «Todas mis acciones se han ajustado a la ley». El agente Thompson, un profesional que valoraba el orden y las pruebas, revisó los documentos con atención. Tras un examen minucioso, levantó la vista con expresión neutral. «Señor Davis, no veo aquí ninguna prueba de actividad delictiva. No hay motivo para una orden de alejamiento. Parece que sus acciones se encuentran dentro de sus derechos legales como copropietario y antiguo residente del inmueble». Le advirtió a Dorothy sobre las consecuencias de presentar denuncias falsas y se marchó. Pero Dorothy, al parecer, no se dejaba amedrentar fácilmente. Pronto emprendió una campaña de difamación puerta a puerta en el antiguo vecindario. Oí fragmentos de conversaciones con mis antiguos vecinos, entre ellos la señora Gable, que a veces me llamaba para charlar. «Dorothy Hayes me dijo que eres peligroso, Arthur», me contó la señora Gable con un tono de burla. Pero mi reputación, forjada durante años, y mis años de discreta amabilidad, hicieron que mis antiguos vecinos no se convencieran. Me conocían mejor de lo que Dorothy jamás llegaría a conocerme. Mientras tanto, Richard respondió a la creciente presión a su manera. Contrató a un investigador privado, un tal detective Stone. Lo reconocí enseguida. Su vigilancia era chapucera, sus intentos de pasar desapercibido casi ridículos. Lo fotografié repetidamente, sumando sus torpes esfuerzos a mi creciente colección de pruebas. No era más que otro error previsible en su lista cada vez mayor. Más tarde esa misma noche llegó un mensaje de texto del abogado Reynolds. La familia intentó presentar una denuncia por acoso. Fue desestimada por falta de pruebas. Todas sus actividades se mantienen dentro de los límites legales. Fue una confirmación, una validación de mi enfoque sistemático. Sus errores previsibles impulsaban mi éxito. La red que tejía se estrechaba, y ellos estaban atrapados firmemente entre sus hilos. El plan meticulosamente ejecutado los había puesto de rodillas. Brendan estaba sin trabajo, su matrimonio hecho añicos y sus deudas de juego al descubierto. Richard se enfrentaba a una investigación fiscal en toda regla. Eleanor estaba arruinada. Sus sueños de una vida cómoda se desvanecían. El mundo privilegiado de Dorothy
se desmoronaba a su alrededor. Había logrado todo lo que me había propuesto, pero, sentado en mi tranquilo apartamento entre las carpetas de sus vidas arruinadas, sentía un vacío insoportable. El sabor de la victoria era extrañamente amargo. Fue entonces, en el silencio de mi refugio temporal, cuando encontré por casualidad las viejas cartas de Clara, guardadas en una caja de recuerdos. Su letra familiar, elegante y cariñosa, me invadió de inmediato con una oleada de nostalgia agridulce. Saqué una carta de hacía años, escrita durante una discusión particularmente acalorada que tuve con un colega. La ira nos hace hacer cosas de las que luego nos arrepentimos, Norman. Había escrito, llamándome siempre Norman en sus momentos más cariñosos. Demostrarte que tienes razón no nos hará felices a ninguno de los dos. Su sabiduría resonó profundamente en mí. Otra carta, de otra época, me ofreció un consuelo similar. La venganza nunca hace feliz a nadie, pero vale la pena buscar la justicia. Hay una diferencia entre hacer que paguen y reparar el daño. Clara, mi guía, seguía hablándome, incluso desde el más allá. Comprendía el matiz, la profunda diferencia entre desquitarse con ira y buscar la verdadera reconciliación. Visité la tumba de Clara. El frío mármol era un silencioso testimonio de su espíritu indomable. Busqué su guía, como siempre lo había hecho, en el suave susurro de las hojas, en la cálida caricia del sol. Oí su voz, nítida como el agua en mi memoria. «Ya has ganado, Norman», pareció susurrar. «Les has demostrado de lo que eres capaz, pero destruirlos no nos devolverá nuestro hogar ni sanará el egoísmo de Eleanor». Sus palabras, «No eres un destructor, cariño, eres un constructor», resonaron profundamente en mí. Mi vida se había dedicado a construir, a crear, no a destruir. Era un ingeniero, un hombre de soluciones. Mi impulso inicial de venganza había cumplido su propósito, pero no era mi destino final. De vuelta en mi apartamento, las carpetas sobre el escritorio ya no representaban objetivos para la destrucción, sino elementos de un problema distinto que resolver. Comencé a planear una solución diferente, una que restableciera la justicia sin recurrir a la venganza. Redacté una carta concisa al abogado Reynolds, donde exponía mi intención de emprender acciones legales legítimas para recuperar mis bienes. No se trataba de destrucción vengativa, sino de reclamar lo que me pertenecía por derecho mediante la ley. Mi siguiente parada fue la comisaría de policía de Portland, donde me reuní con el detective Miller. Le expuse mi caso contra Richard Hayes, presentando las meticulosas pruebas que había reunido, los embargos fiscales, la licencia comercial suspendida, las pruebas de fraude financiero y conspiración. Hice hincapié en mis motivaciones. «Detective», dije con voz firme y clara, «quiero justicia por la vía legal, no venganza personal». El detective Miller, impresionado por la claridad y la exhaustividad de mis pruebas, inició una investigación oficial y en cuestión de días se emitieron órdenes de arresto contra Richard. La justicia, y no solo la venganza personal, se ponía en marcha. Se convocó rápidamente una audiencia de emergencia. La jueza Thorne, una árbitra de la justicia implacable, presidió. Presenté la documentación de mi inversión inmobiliaria. Cada recibo, cada factura, prueba fehaciente de mis mejoras por valor de $23.000. Mi posición legal era irrefutable. Tras revisar las abrumadoras pruebas, la jueza Thorne dictó su sentencia con voz firme e inquebrantable. La casa en el número 123 de la calle Maple se devuelve a su legítimo propietario, Arthur Davis. Los demandados deben desalojar la propiedad en un plazo de 48 horas. El golpe del mazo resonó en la sala, no como un sonido de triunfo, sino como si una solución de ingeniería encajara a la perfección. Regresé a mi antiguo barrio. Las calles familiares volvían a sentirse como mías. Un agente del sheriff ya estaba allí, entregándole la orden de desalojo a una Dorothy en estado de shock. Eleanor y Brendan cargaban en silencio sus escasas pertenencias en el coche, con el rostro marcado por las crudas consecuencias de sus decisiones. No hubo desafío, ni discusión, solo una aceptación silenciosa y humillante. Lo habían apostado todo, y lo habían perdido. Al regresar a mi casa, el silencio era distinto esta vez. No era el silencio estéril del duelo, ni la tensa quietud de un campo de batalla.
Era la calma de la justicia restablecida por los cauces legales. Recorrí las habitaciones, el aroma familiar a madera vieja y el tenue perfume de Clara inundando mis sentidos. Tomé el jarrón de cristal de Clara, el que había contenido los narcisos que Dorothy había calificado de baratos. Se sentía frío y sólido en mi mano, un símbolo de que mi sentido del bien y del mal había sobrevivido. Días después, sonó mi viejo teléfono. Era Eleanor. Su voz, antes tan fría y segura de sí misma, ahora estaba quebrada, dubitativa. «Papá», susurró, «me equivoqué. Lo siento mucho. ¿Podrás perdonarme alguna vez?» Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. «Eleanor», dije con voz suave pero firme, «perdonar es una cosa, pero confiar es completamente diferente. Tú tomaste tus decisiones. Ahora debes aprender a valerte por ti misma». Le recordé los 30 años en que lo había dado todo, el apoyo incondicional que ella había desechado con tanta ligereza. No había ira en mi voz, solo una silenciosa certeza. Luego, colgué. Esa noche me serví una copa de buen vino, una añada que Clara y yo habíamos estado guardando. Me senté en mi sala, con los narcisos sobre la mesa ahora vibrantes y acogedores. No celebraba la venganza, celebraba la autoestima restaurada por la vía legítima. Alcé mi copa hacia la habitación vacía, hacia la memoria de la mujer que siempre me había guiado. «Clara», murmuré, «hice lo correcto. Se hizo justicia». Arthur, convertido ya en un hombre que había aprendido la diferencia entre ganar y tener razón, bebió un sorbo de vino. El amargo vacío había desaparecido, reemplazado por una serena satisfacción. Observó su hogar, que ya no era un campo de batalla, sino un cimiento. Y entonces, el ingeniero que llevaba dentro comenzó a planificar qué construir a continuación.